La profesión docente de actor empleado es un tema muy interesante. Considero que el docente debe ser un investigador y facilitador de conocimientos con los alumnos, es decir, este no solo se refleja en las calificaciones que asume con los alumnos, sino que asume un compromiso que tiene con ellos, creando ambientes fructíferos, ambientes nuevos de aprendizaje significativos, no solo, y bueno, este se desenvuelve en este mundo actual, donde se tiene esa capacidad de vincular sus conocimientos al contexto y la teoría, es decir, que este es un ser profesional que se encuentra a nivel de otros, con énfasis intelectual, además de que asume reglas claras de buen funcionamiento con los mecanismos concretos a este ingreso profesional. Este se interesa por los alumnos desde lo que sienten, lo que piensan, y es un ser pues guía para ellos con conocimientos propios de vincular la teoría con la realidad. Muy bien, maestra Blanca. Pues sí, las reformas educativas son una serie de componentes implícitas que ayudan a los docentes a asumir una perspectiva de la mundialización, a concebir que no solo los estudiantes están compitiendo con otras escuelas a nivel de zona escolar, sino estado, hasta también pues entre países se compite por quienes tienen mejores estudiantes, mejor calidad de educación y por ende pues son escuelas de calidad. Sin embargo, la dimensión pedagógica es una reforma que que nos ayuda a ir hacia un trabajo educativo donde son es lo básico de los procesos del desarrollo del aprendizaje y formación personal de los estudiantes. Pero cabe destacar que podemos observar fácilmente que a veces las reformas olvidan sencillamente la estructura escolar, porque las reformas nos dicen una cosa, pero como bien lo mencionamos arriba, a veces estas llegan a chocar porque escribirlas y redactarlas, sí, las reformas tienen una función que es dar una educación de calidad y todo, pero en la práctica es diferente. Ahora bien, una vez conocido lo que yo pienso acerca de esto, daremos la siguiente participación a la maestra Patricia. Adelante, maestra Patricia, ¿usted qué nos tiene que decir sobre este tema tan importante? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar hablando sobre las reformas educativas. Las reformas educativas, como actos de gobierno, es decir, como acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa del país. Es decir, las reformas educativas que se impulsaron en la región a finales del siglo XX se caracterizaron por un reemplazo de la concepción nacionalista de la educación, y esta había sido sostenida por un Estado desarrollista. Para finalizar, las reformas impulsadas por el financiamiento surgen de la necesidad de reducir los presupuestos del sector público, y estas son el resultado de una crisis económica que obligó a los países de la región a encontrar una forma de disminuir el gasto. Hasta aquí mi participación. Gracias. Pues sí, exactamente lo que usted dice, maestra Patti, también eso es muy relevante y muchas gracias por darnos a conocer lo que usted piensa y de lo que conoce sobre esto, sobre este tema. Y para finalizar daremos la última participación a la maestra Paola. Adelante, maestra Pao, díganos, ¿qué opina sobre esto? Muchas gracias. Retomando lo que dijo la maestra Patricia, las reformas tienen una serie de metas a lograr. En este caso, una de ellas es lograr mayor equidad en la educación.
además de mejorar la calidad de servicios y que sean partícipes tantos padres de familia como padres de familia, alumnos, maestros, directivos y sociedad, para lograr cambios significativos y que al final de cuentas ayudará al beneficio de todos. Sabemos que estas exigen tanto a maestros y directivos esfuerzos compartidos con alto grado de participación. Gracias, maestra Paula. Excelente información que nos ayudan a saber más sobre las reformas educativas. Pero también tenemos la participación del maestro José Luis. Adelante, maestro José Luis, ¿qué tiene que decirnos? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es el proyecto educativo y pedagógico mediante el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reformado el sistema educativo mexicano. Conocer de este modelo educativo pues es muy necesario para un buen resultado en el concurso de carrera para maestras y maestros. La reforma educativa fue implementada en el año 2013. Fue reformada o retomada por el gobierno de López Obrador y el resultado fue un acuerdo educativo nacional que se implementará desde el ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, este se ha conocido como Nueva Escuela Mexicana. Por eso conocer qué es y las características principales del nuevo modelo educativo es crucial y muy interesante. Gracias, maestro José Luis. Excelente información. Ahora ya sabemos más acerca sobre las reformas educativas y como última participación tenemos a la maestra Blanca que nos hablará en general de las reformas educativas. Y adelante, maestra Blanca, por favor. Las reformas educativas en los tiempos actuales considero que representan a la humanidad, puesto que exigen una participación colaborativa pues, de todas las autoridades y sobre todo de la sociedad. Estas reformas exigen tanto a los maestros y directivos pues asumir esfuerzos compartidos, es decir, que tengan un grado de participación en cuanto a la voluntad de colaborar responsablemente en el diseño de proyectos escolares. Además de que en la educación hoy más que nunca pues necesita de la actuación de las autoridades, directivos y maestros, creando o teniendo siempre una actitud proactiva y desafiante en cuanto a los retos en la que nos enfrentamos. Y sobre todo pues que tengan la posibilidad de construir condiciones básicas para la enseñanza en cuanto a favor de los aprendizajes de los alumnos, desde el empeño y compromiso de todos y cada uno. Agradezco a los maestros participantes por darnos a conocer más sobre las reformas educativas y darnos sus diferentes puntos de vista sobre estas y qué es lo que conocen. Con esto finalizamos este tema para abrir paso al siguiente tema, que es significado de las reformas educativas. Para comenzar, daré mi participación referente a este tema. Las reformas educativas tienen una intención fundamental y reorganizacional, aunque cabe destacar que pocas personas escriben, reflexionan sobre estas reformas, ya que estas chocan porque desde la teoría a la práctica es diferente, entonces cruzan una línea que no favorece tanto al docente porque el docente se guía desde los contenidos de los libros, sobre la organización curricular y la organización escolar, entonces es muy diferente cuando se lleva a la práctica. Aunque cabe destacar que estas reformas están hechas para para mejorar la educación y que esta también sea una educación de calidad, no solo en el ámbito de
secundaria, sino en todos los niveles académicos. Y para esto, una vez finalizada mi participación, también conoceremos qué opina o qué nos puede decir la maestra Patricia acerca del significado de las reformas educativas. Adelante, maestra Pati. Continuamos con esta nueva línea, significado de las reformas educativas. Otro elemento a mencionar es uno de los principales significados que se puede mencionar, es que son una intención refundacional, preorganizacional, cuya dirección consiste en registrar las formas y modos en que se piensan las necesidades educativas. Esta ha permitido explicar cómo en cierto sentido la emergencia de nuevos mecanismos de regulación, como las leyes de educación general, configuran acciones que podrían transformar los sistemas educativos en redes casi reconocibles. Es decir, educación para todos no significa masificación del sistema o ampliación de la cobertura educativa al aceptar una amplia gama de diferenciación de condiciones sociales, culturales e individuales. Se acepta un estilo de meritocracia que ofrece una amplia gama de posibilidades de ubicación. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. Ahora ya conocimos el punto de vista, el mío, tanto como el de la maestra Patricia, pero recuerden que tenemos diferentes participantes, diferentes maestros, y es el turno de la maestra Paola. Adelante, maestra, ¿qué nos puede decir acerca del significado de las reformas educativas? ¿Cómo las ve usted? Muchas gracias, Diana. Y escuchando las participaciones de mis compañeros docentes, es resaltar que esto es el reajuste de las formas y modos en que se piensan las necesidades educativas. Existe una amplia gama de trabajos que se ha destinado a reflexionar sobre la forma de los sistemas escolares desde diversas perspectivas, resaltando las temáticas y tendencias de cada una. Gran parte de las reformas pasan el trabajo del maestro desde modificaciones de contenidos en libros de texto y organización curricular. Esto hace que el docente vuelva a prepararse, pero sin aumento. A esto se le llama transformaciones en el modelo educativo. Agradezco a los maestros participantes por darnos a conocer más sobre las reformas educativas y darnos sus diferentes puntos de vista sobre estas y qué es lo que conocen. Con esto finalizamos este tema para abrir paso al siguiente tema, que es significado de las reformas educativas. Para comenzar, daré mi participación referente a este tema. ¿Qué es una reforma educativa? Es una modificación, enmienda o actualización del sistema educativo de una nación con el objetivo de mejorarlo. En este sentido, la propuesta y la ejecución de una reforma educativa requiere por parte de los distintos factores políticos y sociales involucrados una seria y constructiva discusión y reflexión, pues este tipo de iniciativas tienen enormes repercusiones en el futuro de un país, debido a que pueden modificar las formas, los métodos y los contenidos que se les imparten a los niños y jóvenes. El objetivo principal de toda reforma educativa es, desde luego, mejorar el sistema educativo. Agradezco a los maestros que participaron en esta ronda para ayudarnos a conocer sobre el significado de las reformas educativas, y también agradezco la última participación del maestro José Luis. Ahora bien, ya conocimos que cada maestro ve el significado de las reformas educativas de diferente manera. Con esto concluimos este tema y abrimos paso al siguiente tema, que es el docente y las reformas educativas.
un tema bastante interesante, como bien ya lo veníamos viendo. Hablamos primero sobre quién o qué era el docente, cómo era considerado, las reformas educativas, cuál es el significado de estas, pero ahora es el docente y las reformas educativas. Y para dar inicio a este tema tan interesante, la primera participación la tiene la maestra Blanca. Adelante, maestra Blanca, ¿puede decirnos qué sabe de este tema? El docente y las reformas educativas. Considero que es fundamental tener en claro o conocer cuál es el papel del docente dentro de las reformas educativas y cómo éste se involucra pues en estos procesos de diseño e implementación de estos proyectos. Además de que pues estos son proyectos a largo plazo donde se refleja el ejercicio que se va transformando al proceso de trabajo, donde se analizan los discursos, los tomadores de decisión y todos estos que están presentes, además de las asociaciones o experiencias de opiniones y situaciones. Es decir, que el docente pues es el actor principal en el marco de estas reformas porque pues se limitan a cumplir y a reproducir realmente lo que ve. La única forma de socializar esta reforma pues considero que es generar un amplio programa de capacitación hacia los docentes. Muy bien, maestra Blanca. Pues sí, las reformas educativas son una serie de componentes implícitas que ayudan a los docentes a asumir una perspectiva de la mundialización, a concebir que no solo los estudiantes están compitiendo con otras escuelas a nivel de zona escolar, sino estado, hasta también pues entre países se compite por quienes tienen mejores estudiantes, mejor calidad de educación y por ende pues son escuelas de calidad. Sin embargo, la dimensión pedagógica es una reforma que nos ayuda a ir hacia un trabajo educativo donde es lo básico de los procesos del desarrollo del aprendizaje y formación personal de los estudiantes. Pero cabe destacar que podemos observar fácilmente que a veces las reformas olvidan sencillamente la estructura escolar, porque las reformas nos dicen una cosa, pero como bien lo mencionamos arriba, a veces estas llegan a chocar porque escribirlas y redactarlas, sí, las reformas tienen una función que es dar una educación de calidad y todo, pero en la práctica es diferente. Ahora bien, una vez conocido lo que yo pienso acerca de esto, daremos la siguiente participación a la maestra Patricia. Adelante, maestra Patricia, ¿usted qué nos tiene que decir sobre este tema tan importante? El docente y las reformas educativas. Mientras no se busque otro modo de elaborar las reformas y en el que se constituye un mecanismo donde los docentes participen de forma en la elaboración de los diagnósticos de la educación y en este contexto construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, estas solo formarán parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos. Parte fundamental de este tema es por qué los docentes no son parte o actores centrales en las reformas, o bien, por qué tienden a rechazarlas o a ignorarlas. Ciertamente, no encontramos una respuesta para dar cuenta de esta situación. Existe una multiplicidad de factores que nos pueden ayudar a tener mejores elementos, pues bien, en la reforma solo busca transformar detalles del funcionamiento escolar, sino que tiene la intención de implantar un nuevo paradigma en la educación. Gracias. Pues sí, exactamente lo que usted dice, maestra Patti, también eso es muy relevante y muchas gracias por darnos a conocer lo que usted piensa y de lo que conoce sobre esto, sobre este tema.
Y para finalizar daremos la última participación a la maestra Paola. Adelante, maestra Pao, díganos, ¿qué opina sobre esto? Escuchando ya las participaciones de mis compañeros docentes, a manera de conclusión de esta ronda es que el docente es un actor en el marco de las reformas, donde él no asume ni el nuevo debe ser de la educación ni necesariamente logra mejorar su desempeño docente. La reforma no cambia los mecanismos y procesos del funcionamiento escolar, sino modifica libros, establece nuevos sistemas de regularización del trabajo académico, que esto es en la evaluación del maestro y del alumno. Incorporan nuevas comisiones de la educación, pero no está convencida para modificar la institución escolar, sus mecánicas de funcionamiento y sus estructuras organizacionales. Gracias. Ahora bien, una vez conocido sobre los docentes, las reformas, cómo influyen estas en la educación, cuál es el significado, función de estas y todo eso, y cómo diferentes maestros lo ven con diferentes perspectivas, puntos de vista, en cómo llegan a beneficiar o afectar, o el cambio de la teoría a la práctica. Siguiente tema, o más bien no lo consideraría como tema, pero hemos llegado a la última ronda en la cual cada maestro dará una conclusión de lo que se platicó, de los diferentes puntos de vista y a qué ha llegado cada uno con lo que ya conocimos. Entonces, para comenzar, el maestro José Luis nos dará su conclusión final acerca de estos temas. Adelante, maestro José Luis. El docente y las reformas educativas. La reforma de la educación interpreta las características que se derivan de un proyecto político general, así como de las directrices que reciben sobre el mismo. De igual forma, interpretan las tendencias generales de la educación, en particular las que se constituyen los elementos centrales de la discusión actual sobre la educación y dan una visión sobre la situación actual del sistema educativo, una perspectiva diagnóstica y sobre los cambios que requiere para su mejor funcionamiento. Por otro lado, con estos elementos se conforman las líneas generales de una reforma educativa, dejando a los directores y docentes del sistema la tarea de apropiarse de la misma y también la responsabilidad de instrumentarla. En efecto, maestro José, interesante su conclusión sobre lo que opinó acerca de todo lo visto. Ahora sigue la maestra Blanca. Maestra Blanca, ¿puede decirnos cuál es la conclusión a la que usted ha llegado después de la plática que tuvimos de estos temas? El docente y las reformas educativas. Considero que es fundamental tener en claro o conocer cuál es el papel del docente dentro de las reformas educativas y cómo éste se involucra pues en estos procesos de diseño e implementación de estos proyectos. Además de que pues estos son proyectos a largo plazo donde se refleja el ejercicio que se va transformando al proceso de trabajo, donde se analizan los discursos, los tomadores de decisión y todos estos que están presentes, además de las asociaciones o experiencias de opiniones y situaciones. Es decir, que el docente pues es el actor principal en el marco de estas reformas porque pues se limitan a cumplir y a reproducir realmente lo que ve. La única forma de socializar esta reforma pues considero que es generar un amplio programa de capacitación hacia los docentes. Excelente participación, maestra Blanca. Y sí, como
lo mencionaron los maestros y como también yo lo mencioné en algunas participaciones que tuve también acerca de los temas. Las reformas educativas, como con anterioridad lo dijimos, tienen una intención de dar una educación de calidad. Sin en cambio, yo creo que estas deberían de acercarse más a lo práctico y no solo a lo teórico, porque los maestros vemos lo que es la teoría de la práctica. Es muy diferente, son muy diferentes las situaciones. A veces hay reformas que nos ayudan, pero hay reformas que realmente no. Yo creo que este es un aspecto que todos deberíamos de considerar y que sea más importante en la creación de estas. Entonces, sí ayudan, pero también a veces orillan a los maestros a tomar ciertos criterios, a dar las clases de diferente manera o así, pero pues es muy diferente lo que se vive en un salón de clases a todo lo que viene en un libro, que dicen que hagamos esto y el otro, sin en cambio todo es muy diferente. Ahora bien, como la última participación la tiene la maestra Patricia, a modo de finalizar pues todos estos temas que vimos, ella dará la última participación y nos dirá su conclusión acerca de todo esto. Adelante, maestra Patricia. Para finalizar, tomando como referencia el documento, el docente en las reformas educativas, sujeto o ejecutor de proyectos ajenos, aborda elementos indispensables para la labor del docente. Pues bien, esta parte desde la función del docente sobre el actuar, asimismo sobre las reformas educativas que son partícipes en la educación. Finalmente, mejorar la calidad de la educación debe significar modificar los sistemas de enseñanza, contar con diversos materiales de apoyo a la labor escolar, modificar la cosmovisión que tiene el docente sobre su trabajo. Pues bien, las reformas quedan bien presionadas por un conjunto de mecanismos formales, los sistemas de examen, es el incremento de días de clase que son considerados como los que se pueden elevar la calidad por sí mismos. Gracias, fue un gusto, Patricia Hernández González. Muchas gracias, maestra Patricia. Y pues bien, como estuvimos observando y escuchando, cada maestro tiene diferente perspectiva en los diferentes temas que se presentaron. Sin en cambio, obviamente nos dimos cuenta que todo esto iba en relación, ¿verdad? Agradezco infinitamente a los participantes, a los maestros, a la maestra Paola, Patricia, al maestro José Luis y a la maestra Blanca, y yo que soy la maestra Diana. Agradezco mucho y hemos terminado con estos temas que el día de hoy se vieron y los esperamos en el siguiente episodio, en el siguiente programa de nuestro canal La Docencia. Que tengan todos un excelente día. Gracias.